Bienvenidos de nuevo a otro video de Misterios sin resolver. En esta ocasión vamos a hablar de la saga de Skypiea, una saga llena de simbolismos y de diálogos importantes que seguramente tendrán enorme impacto en el futuro de la historia, en especial respecto a los eventos del siglo vacío. Durante este video enlistaré todas las escenas que guardan algún misterio interesante, que a la fecha de publicación de este video aún no tienen respuesta. La saga de Skypiea comprende desde el capítulo 218 del manga hasta el 304. Sin más que decir, comencemos. Cuando la tripulación de los Mugiwara salió de Arabasta en el capítulo 218, y luego de aceptar a Robin como parte de ellos, esta le pregunta a Nami si el Log Pose está bien, y ella le contesta algo interesante. Dice, directo al oeste del noroeste. ¿Cómo fue capaz Nami de determinar la dirección basada en puntos cardinales en la Gran Línea? La respuesta a esto afortunadamente Oda la aclaró en un SBS, donde dijo que en el mar esto no se puede saber, pero estando en tierra hay manera de ubicar los puntos cardinales, y que Nami hizo esto en Arabasta, y por eso sabe que la dirección es esa. Lo extraño de la escena es que para cruzar la Gran Línea, la dirección va hacia el este. Si observamos el mapa, iniciando de la Rivers Mountain, la ruta de la Gran Línea se extiende hacia el este. Si el Log Pose apuntaba en la dirección oeste del noroeste, entonces, en cierta forma se estarían regresando. En el mismo capítulo, se encuentran con un enorme barco cayendo desde el cielo. El misterio no es el barco, porque durante esta saga entendimos bien cómo es que eso sucedió, sino la frase que acompaña a esta escena. Todo lo que los humanos imaginen puede existir en la realidad. Físico Willie Gallon. Esa frase no solo nos confirma que hay gente que estudia física en el mundo de One Piece, pero además, ¿quién es Willie Gallon? En el capítulo 219 entendemos que el barco que cayó del cielo se llama Saint Breeze y que zarpó del Reino Breeze en el South Blue hace 209 años. Ahora vamos al capítulo 222, cuando los sombreros de paja llegan a la isla de Yaya, al pueblo llamado Mocktown. De entrada, el nombre de este pueblo es sospechoso. Mock es burla en inglés, y después nos enteramos de cómo Mont Black Noland fue ridiculizado por haber asegurado la existencia de la ciudad dorada en esa isla. ¿Será que el nombre del pueblo alude a este hecho? Pero otro dato interesante es el fragmento que nos introduce a este lugar. La costa oeste de la isla Yaya es un pueblo sin ley para aquellos fuera de todo gobierno, lleno de criminales, un pueblo donde la gente canta, ríe y se mata entre sí, un pueblo de ridículo y burla, Mocktown, de la bitácora de Joe Wall. Y de nuevo, ¿quién es Joe Wall? Son contadas las veces en One Piece que la narración cita a alguna persona en particular. Pasó con Luis Arnott del libro de Bragman en Little Garden, con Willie Gallon y ahora Joe Wall. Pero hubo otra instancia semejante en el arco de Lockdown, y la persona citada fue nada más y nada menos que Goldie Roger, el rey de los piratas. ¿Será que todas estas personas son más importantes de lo que creemos? En el capítulo 224 nos topamos con Bellamy, quien se burla de la existencia de la Isla del Cielo, pero además menciona la ciudad dorada y la ciudad Esmeralda. Ya conocemos la existencia de la ciudad dorada Shandora, pero ¿qué hay con la ciudad Esmeralda? ¿Veremos este lugar en el futuro? Y ahora vamos a una de las escenas más importantes de la serie, cuando Luffy se encuentra con Barba Negra tras el incidente de Bellamy en el capítulo 225. Barba Negra le asegura a Nami que Luffy y Zoro ganaron la batalla aunque no devolvieran los golpes, y grita que la era de los sueños nunca termina. Pero cuando Nami pregunta si podría ser que él sepa algo de la Isla del Cielo, Luffy contesta, no sé, pero no es él. Y Zoro termina la frase diciendo, son ellos. Una frase demasiado corta, pero cuyo significado aún no terminamos de entender a la fecha, 19 años después de la publicación de este capítulo. En el capítulo 227 conocemos a otro personaje enigmático, Mont Blanc Noland. Sanji nos habla de este personaje y cómo su historia es un cuento famoso de su lugar de origen, el North Blue, sembrando un misterio que no conoceríamos sino mucho después. A continuación procede a contarnos el relato de cómo Noland le habló al rey de su país sobre una ciudad dorada. El rey mandó 2000 soldados para confirmar el relato, pero resultó siendo falso y a causa de eso Noland fue condenado a muerte. La moraleja de la historia era sobre no decir mentiras. Más tarde en la saga nos enteraríamos de la verdad de esta historia, aunque a mi parecer aún no sabemos la historia completa. En el capítulo 228, Cricket, uno de los descendientes de Noland, nos habla que desde la muerte de su ancestro, múltiples miembros de su familia han viajado por los mares intentando limpiar el nombre de Noland. Lo interesante es que esto sugiere que hay otras personas con el apellido Mont Blanc viajando por los mares de la Gran Línea en el presente.
¿Será que nos toparemos a alguno de ellos en el futuro de la historia? En el mismo capítulo, Nami lee un pasaje del diario de Noland. Año 1120 del calendario del Círculo de Mar, junio 21. Salimos de la alegre ciudad de Vira, hacia el noreste del pueblo, siguiendo el Okpous. De nuevo escuchamos de esta ciudad llamada Vira, pero además es la primera vez que se hace la mención hacia el calendario del Círculo de Mar, o en japonés, Kaienreki. Ahora sabemos que en One Piece hay dos tipos de calendarización, el calendario del cielo o Tenreki y el Kaienreki. El nombre de ambos sistemas apunta a que hay un misterio importante tras estos conceptos. Otro dato importante es que hace 400 años la tecnología del Okpous ya existía. En el capítulo 233, Baggy menciona por primera vez al capitán John y su legendario tesoro. No sería la última vez que escucharíamos de este capitán en el manga, y probablemente sabremos más sobre su historia en el futuro. En el capítulo 234 hay una frase bastante enigmática. Cuando Barbanegra se entera de la recompensa de 100 millones de Luffy, él dice: "Pensé que 30 millones era bastante poco, considerando su haki". No solo es la primera mención explícita del haki en la historia, sino que Barbanegra menciona el haki de Luffy. Hasta este momento, Luffy no había desarrollado ninguno de los tres tipos de haki, así que ¿a qué se refiere Barbanegra? ¿Será que fue capaz de sentir el potencial de Luffy? ¿O tal vez será que Luffy ya había desarrollado algo de haki en ese momento? Y en ese mismo capítulo vemos a la tripulación de Barbanegra hablar sobre el destino. Ellos siempre le han dado gran importancia a este concepto, pero no creo que sea solo porque sí. Muy probablemente ellos saben que el destino juega un papel crucial en el desarrollo de los eventos de esta historia. Ahora pasamos al momento en que Luffy y su tripulación llegan al Mar Blanco en el cielo, y en el capítulo 238 se topan con Gunfall, quien se sorprende que hayan llegado ahí mediante una knock upstream, y no por el medio tradicional al que él se refiere como la cima de High West. ¿Cuál es entonces la forma correcta, por decirlo así, de subir al cielo? Es un dato que sería interesante ver en la historia en algún momento. En el capítulo siguiente, Pagaya, un habitante de Skypiea, explica un detalle sobre el origen del Kairoseki. Este mineral contiene un compuesto llamado pyrobloin. Cuando es expulsado al aire mediante erupciones volcánicas, este se mezcla con el agua en el aire y forma las nubes isla y las nubes mar. Me resulta interesante no solo el hecho de entender que el Kairoseki tiene relación con los volcanes, sino además que Pagaya sabe bastante sobre el Kairoseki. Es decir, a pesar de ser los Skypians una civilización aislada del Mar Azul, parecen no solo saber mucho de ese lugar, sino de conceptos como el Kairoseki o, como veremos más tarde, de las frutas del diablo. Ahora vamos al capítulo 244. Mientras caminan por el pueblo, Luffy pregunta sobre una extraña estatua de barro. Conif le contesta: ese es Barth. Es el símbolo que representa la eterna añoranza de los ciudadanos que viven en el cielo. Este es un momento importante no solo por la especulación de si esta figura, Barth, es un ser real. Además nos plantea una duda: si los habitantes del cielo valoran tanto la tierra y al mismo tiempo son capaces no solo de bajar al Mar Azul, sino de vivir ahí, o incluso pueden ir y regresar, por ejemplo, por la ruta del High West, ¿por qué siguen viviendo en el cielo y atesorando tanto la tierra? ¿Qué sucedió en el pasado de esta civilización? En el capítulo 252 inicia la lucha entre la tribu Shandia, los Mugiwara y los sirvientes de Enel sobre el área de Upper Yard. Cuando Wiper se encuentra con Luffy, ve sus habilidades y menciona: Paramecia es un usuario de fruta del diablo. No solo es la primera vez que escuchamos de la clasificación de la fruta de Luffy como Paramecia, pero además la oración denota el completo conocimiento que los habitantes del cielo tienen sobre las frutas del diablo. Más tarde sabríamos que ellos también conocen las frutas Logia. En el capítulo 253, Gunfall vuelve a enfatizar en el valor que la tierra tiene para los habitantes del cielo. A pesar de que durante la saga estas referencias se interpretan en torno a la porción de la isla de Yaya que fue arrojada al cielo, seguramente hay un significado más profundo sobre esto que se va a explorar en el futuro de la historia. En el capítulo 254 tenemos otra revelación importante. Es la primera y única vez que observamos la silueta de un Clavautaman, el espíritu de un barco, que surge cuando sus tripulantes guardan un aprecio especial por él. No sabríamos el nombre de este espíritu ni su origen sino hasta el arco de Water 7. En el capítulo 257, Gunfall nos explica la habilidad llamada Mantra, que más tarde conoceríamos como Haki de observación. La forma en que lo explica me parece muy interesante. Se dice que es un poder de percepción. Cada humano emite un tipo de voz desde dentro de su cuerpo.
uno puede predecir el movimiento siguiente de una persona escuchando esa voz. La forma de explicar esta habilidad no solo se asemeja bastante a otra habilidad diferente, la de escuchar la voz de todas las cosas, sino que además nos enseña que todo ser humano emite una voz, así como Zoro aprendió en Arabasta que todos los objetos emiten cierto aliento. ¿Será que todo esto está relacionado? En el capítulo 259, Zoro aprende por primera vez a lanzar su ya icónico ataque Pon-Ho, pero lo interesante es la temática del ataque: vista, oído, olor, sabor, tacto y pensamiento. Los 6 sentidos a veces son buenos, malos o neutrales. Cada uno de ellos puede ser puro o contaminado. Juntos forman las 36 pasiones de la vida. Esta frase es una clara referencia al budismo, y considerando que Zoro eventualmente accede a la técnica de Ashura, ¿será que hay algo más oculto en este tipo de escenas? En el capítulo 260, en él menciona a Gunfall que la razón de que los habitantes del Mar Azul estén en el cielo es la legendaria Ciudad Dorada, los restos de Shandora. Y lo interesante es que en él conocía perfectamente no solo la Ciudad Dorada, sino que esta era considerada legendaria en el Mar Azul y además sabía su nombre. Una explicación podría ser que escuchó con su mantra conversaciones de la tribu Shandia, pero ¿qué tal si no fue así? En él además menciona que solo los ciudadanos de Skypiea no tienen idea del valor del oro. Eso quiere decir que la ciudad natal de Enel, Birka, sí sabía de esto, y además puede que tuvieran conocimiento de otras cosas. En el capítulo 261 nos enteramos del pasado de Shandora. Robin menciona, año 402 del calendario del Círculo de Mar. La ciudad prosperó hace más de 1100 años. Desaparecieron hace 800 años. Eso cae en el periodo en el que no hay registro de la historia en ninguna parte del mundo, el siglo vacío. No solo es la primera vez que escuchamos del término siglo vacío, sino que entendemos que Shandora fue crucial en los eventos de esa época. El capítulo 272 posee una escena cuya importancia será determinante en la historia, pues es la primera vez que vemos una estructura que, a pesar de estar aparentemente formada del mismo material de los poneglyphs y con la misma escritura, claramente parece no ser uno de ellos. Además, si observamos la pared en la que está embebida esta estructura, vemos símbolos muy parecidos a los caracteres de los poneglyphs. Esta estructura contiene la siguiente frase: la verdad en el corazón y la boca sellada. Somos los que registramos la historia, juntos con el sonido de la gran campana. Este pasaje entonces menciona a la gran campana, así que dicha campana debió haber tenido relevancia durante el siglo vacío. ¿Para qué habrá servido en ese momento? Robin dice, todos los libros en la ciudad fueron quemados, su historia entera se perdió, algunos poneglyphs fueron llevados a esta ciudad, estoy segura. Esta ciudad alguna vez tuvo que enfrentar un enemigo. La ciudad dorada Shandora fue destruida después de pelear para proteger los poneglyphs. En el capítulo 275, el jefe de la tribu Shandia vuelve a repetir la frase grabada en la estructura que Robin encontró, y además expande lo que sabemos sobre Shandora en un flashback. Dice, hace 800 años, esa tabla de piedra fue lo que los guerreros de Shandora trataron de proteger de los invasores que la deseaban. Wiper le pregunta, ¿y ganamos? Él contesta, sí, lo hicimos, pero se perdieron muchas vidas en el proceso. Los sobrevivientes decidieron que cuidarían silenciosamente las ruinas de la ciudad y el poneglyph. Esa fue la voluntad de nuestro ancestro. Seguramente en un futuro sabremos exactamente qué sucedió en Shandora hace 800 años, pero a la fecha sigue siendo un misterio. En el capítulo 278, en él nos explica cómo es que su habilidad de fruta del diablo complementa su haki de observación. Puedo complementar mi mantra con mi cuerpo de electricidad para leer ondas electromagnéticas, permitiéndome escuchar conversaciones. Esta no es la primera vez que escuchamos de las ondas electromagnéticas para explicar cierta habilidad, y en mi opinión, no creo que sea tampoco la última. En el capítulo 279, conocemos el nombre de la isla de origen de Enel, Birka, a través del comandante de los Boinas Blancas, McKinley, una isla del cielo lejos hacia el sureste, el lugar donde Enel nació. Escuché que desapareció sin dejar rastro hace 6 años. Ahora vamos a una escena que, más que un misterio, creo que es un punto simbólico en la historia. En el capítulo 279, Luffy logra golpear a Enel, y no solo eso, se muestra inmune a sus ataques eléctricos. Y en este momento Nami dice, tal vez Luffy es el único enemigo natural de Enel en este mundo. Esto lo dice en referencia a su cuerpo de goma, pero hay un significado más allá a mi parecer, siendo Luffy un miembro del clan de la D y Enel representando a un dios. La escena recuerda a otra en la que más adelante se nos diría que los D son los enemigos naturales de los dioses. En el capítulo 280 nos trae una frase muy interesante, que tal vez esté relacionada al tan discutido sueño de Luffy.
y es que es la primera vez que Luffy nos explica explícitamente lo que para él representa ser el rey de los piratas. En él dice, rey de los piratas, y exactamente rey de qué sería, y Luffy contesta, el rey de todos los grandes mares del mundo. En el capítulo 286 y 287 iniciamos con el flashback donde se nos contaría la verdadera historia sobre Mont Blanc Noland. Aquí aprendemos que antes del viaje que lo llevaría a Yaya y a la Ciudad Dorada, ya había viajado 2 veces a la Gran Línea. Cada uno de esos viajes duró un mes, sin embargo, este último ya llevaba 2 años de duración. En el capítulo 287 conocemos la enfermedad llamada Kinetsu, o fiebre de árbol, que era una epidemia en el mundo en esa época. Y en ese mismo capítulo vemos que la tribu Shandia pensaba lidiar con la enfermedad mediante un sacrificio humano, el de la hija del guerrero Calgara. Vemos el altar de sacrificios y cómo los Shandians llaman a la serpiente a la que ellos consideran un dios, conocido como Kashigami. La forma de invocarlo es curiosa. Oh Dios del sol, Dios de la lluvia, Dios del bosque, Dios de la tierra. Entonces, el dios Kashigami aparece por un canal que tiene forma alargada como de serpiente. Me resulta difícil pensar que los habitantes de la ciudad próspera de Shandora hacían sacrificios humanos hace 800 años. ¿Habrá tenido este altar otro propósito? Y además, la invocación para Kashigami, basada en 4 elementos de la naturaleza, ¿hará referencia a algo más? ¿Un dragón, tal vez? ¿O tal vez 4? En el capítulo 288 vemos durante un panel de la pelea entre Calgara y Noland los grabados en el altar de sacrificio, y vemos de nuevo caracteres muy similares a los de los poneglyphs. A pesar de que ya sabemos que esta escritura está relacionada con el clan Kozuki en Wano, ¿será que en realidad esa era la escritura de la gente de Shandor en un principio? El flashback de Noland tiene mucho simbolismo. En el capítulo 288, Noland expresa su desagrado hacia la creencia de un dios que demande sacrificios humanos, y dice, asumir que un dios podría cruelmente buscar la sangre y las vidas humanas, ¿no es un insulto para su dios también? Lo interesante de esa frase es que Noland vive en un mundo donde existen los Tenryubito, seres que justamente encajan en esa descripción que Noland acaba de hacer. No solo eso, es probable que esté familiarizado con ellos. Así que esta escena podría haber sido no solo en el contexto de la serpiente Kashigami, sino sobre el mundo en general. En ese mismo capítulo vemos otro simbolismo, que explora sobre el pasado de la tribu Shandia. Alguna vez la ciudad dorada fue próspera, pero ahora viven de forma tribal, incluso haciendo sacrificios humanos. Uno de los habitantes de esa tribu le pregunta a Calgara, ¿qué es progreso? Me parece muy importante esta temática, de que al parecer la tribu Shandia abandonó el progreso en algún momento de su vida, intercambiándolo por un temor enorme e irracional a los dioses. Esta idea se seguiría expandiendo en el capítulo 289, donde Calgara explicaría que esas han sido las tradiciones de su tribu por siglos, y Noland contesta si realmente tienen tanto temor a Dios. En el contexto de los Tenryubito y lo que haya sucedido en el siglo vacío, creo que en el futuro esta conversación tendrá muchísimo significado. Ahora vamos a otro elemento enigmático en el capítulo 290, la campana dorada. Calgara explica su función. El sonido de esta campana lleva un mensaje: asegurar que los espíritus de nuestros ancestros que hace tiempo ascendieron al cielo puedan encontrar su camino de regreso en cualquier momento. Sonamos esta campana para llevar el mensaje: estamos aquí. Un dato menor es que también nos enteramos en este capítulo de que los Eternal Posts existían también hace 400 años, de forma que la manera de navegar en la Gran Línea era igual en ese momento que en el presente. ¿Hacia dónde llevaría ese Eternal Post? En el capítulo 291 nos enteramos de algo bastante interesante. Cuando Noland se dispone a regresar a su país de origen, dice: fijen curso a Marilloa y contacten al North Blue. Es momento de regresar al reino Lupnil. Esto nos indica 2 cosas. La primera, que la forma de salir de la Gran Línea para los exploradores afiliados al gobierno es a través de la Ciudad Santa. Y la otra, que como dije antes, muy probablemente Noland conocía de cerca a los Tenryubito, lo suficiente como para odiarlos al igual que el resto del mundo. Súbitamente la tribu Shandia comenzó a tratar con mucha frialdad a Noland y a su tripulación, y más tarde nos enteraríamos que esto fue debido a que ellos talaron unos árboles, considerados sagrados, pero no lo hicieron malamente, sino con el fin de evitar la transmisión de la fiebre de árbol. Pero la razón de que los árboles fueran sagrados me parece muy interesante. Por siglos, estos árboles guardan las almas de nuestros ancestros. El sonido de la campana guía sus almas aquí. Es entonces que sus almas permanecen en estos árboles blancos sagrados. En el capítulo 292 conocemos la versión real de la historia de Noland, cómo el rey viajó con él hacia Shandora solo para encontrar que ya no estaba ahí,
Fue entonces que el rey lo condenó a muerte, pero de manera extraña utilizó a un testigo falso para desmentir la existencia de la Ciudad Dorada. ¿Por qué necesitó de este testigo falso si él creía que Nolan lo engañó? Si el rey estaba interesado en el oro, ¿por qué no seguir buscando? Después de todo, Nolan ya llevaba 3 expediciones, 4 con esta última, a la Gran Línea. La forma en la que se presenta esta historia sugiere que hay algo más detrás de todo esto. El capítulo 297 se llama Rezo a la Tierra. En él está a punto de destruir Upper Yard, habiendo destruido ya la Isla Ángel. McKinley acepta que no hay nada más que hacer que rezar, y Connis dice que si existe un Dios, espera que salve a su gente. El capítulo termina donde toda la gente del cielo está rezando, para ver al final a Luffy acabar con el ataque que iba a destruir la isla. La forma en la que se muestra todo esto hace parecer incluso que ese dios al que rezaban en realidad era el mismo Luffy. Desde el nombre del capítulo y el orden de las escenas podrían esconder un secreto. En el capítulo 300 entendemos el sueño de Nell, viajar a la luna, la cual él conocía como Fairy Bard. Está claro que la leyenda de Fairy Bard debió hacer algo que Nell aprendió en Birka. ¿Por qué quería regresar? Sabemos que la raza de Nell viene de la luna, pero ¿qué historia hay detrás de esto? En el capítulo 301 Robin encuentra el Poneglyph y la campana dorada. Al leerlo dice, el arma ancestral que posee el nombre de Dios, Poseidón, yace ahí. En este mismo capítulo volvemos a escuchar las palabras grabadas en la estructura similar a Poneglyph del capítulo 272. Y en este punto, tras leer la frase que dejó Roger grabada, entiende que para entender la verdadera historia, debe llevar los pasajes de los Poneglyphs hasta la isla final, Laugh Tale. Gunfall nota que el nombre de Luffy también posee la D, al igual que el de Roger, y Robin responde que está segura que esa es otra cuestión importante respecto a la historia del mundo. Para terminar, en el capítulo 303, Doflamingo se encuentra en Mocktown jugando con Bellamy y Sarkis, haciéndolos pelear a muerte, y al final de ese capítulo anuncia que pronto será el inicio de la nueva era. ¿A qué se refiere Doflamingo? ¿Qué sucederá en esa nueva era? Con esto termino este video. Resultó bastante largo porque esta saga está llena de misterios, así que muchas gracias por tu atención si llegaste hasta este punto. Dale like al video si te gustó y suscríbete para más videos de One Piece. El próximo video de la lista será sobre la saga de Water 7. Hasta entonces.